recibir, podemos entender y sobre todo lo podemos caminar en él. Amén, adelante. Thank you, Emilio. ¿Cuántos están contentos por Emilio? Aleluya. Mire el tema, la fe, puerta a un mundo sobrenatural. Cuando tú estás en fe, estás en la puerta de un mundo sobrenatural. Hebreos 11:6 dice, sin fe, ¿qué es? Imposible. Yo no puedo agradar a Dios con mi ofrenda. Yo no puedo agradar a Dios con mi asistencia a la iglesia. Yo no puedo agradar a Dios ayudando al pobre. Yo no puedo agradar a Dios de diferente manera. Lo único que yo voy a agradar a Dios es a través de mi fe. Claro que si hago todas esas cosas en fe, entonces estoy agradando a Dios. Pero si lo hago para ser visto, entonces no estoy agradando a Dios. Es ahí donde tenemos que discernir. ¿Estoy haciendo las cosas para agradarme y quedar bien con la gente? ¿O estoy haciendo las cosas por fe? ¿Para agradar a quién? A Dios. Porque muchas veces en nuestra vida cristiana hacemos cosas para que nos vean. Para agradar a la gente. Para quedar bien con la gente. Eso no tiene fe. La fe es aquella que agrada a Dios. Y cuando tú estás en fe, te paras en la puerta de lo sobrenatural. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tema de revelación, de entendimiento, de conocimiento. Oro, Señor, para que todos y cada uno de ellos lo podamos entender y lo podamos llevar a la manifestación de tu revelación. Podamos entender la profundidad que tú tienes en tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñeme al libro de Éxodo 15, 22. Éxodo 15, 22. Vamos a leer al 25. La fe está a la puerta de lo sobrenatural. Amén. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Bermejo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Amén. Sin hallar agua. Verso 23. Llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? El cristiano que murmura no tiene fe. Amén. El cristiano que murmura es una persona que no agrada a Dios. El pueblo murmuró. Amén. El pueblo murmuró. ¿Qué hizo el pueblo? Murmuró. Aleluya. Ese es el verso 23. Porque eran amargas, por eso le pusieron a nombre Mará. El 24. Entonces el pueblo murmuró, ¿contra quién? Contra Moisés. ¿Qué hemos de beber? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Moisés? Cuando el pueblo murmura contra ti, ¿qué tenemos que hacer? ¿Irle a reclamar al que murmura? ¿Irle a reclamar al que habló de ti? ¿Irle a reclamar al que te corrió del trabajo? No. ¿Qué hizo Moisés? ¿A quién fue? Fue y le preguntó a Dios. Esa es la fe que le agrada a Dios. Porque si alguien murmura contra ti y vienes a querer pelear, no estás agradando a Dios porque no lo estás haciendo en fe. Aunque las aguas eran amargas, la gente murmuró contra Moisés porque la gente pensó que Moisés es el responsable de todas las cosas. Las cosas malas que pasan en la iglesia, ¿de quién es culpa? Del pastor siempre. Y cuando pasa buena, de toda la congregación. Aleluya. ¿Qué sucedió? Moisés, ¿qué hizo? Fue a quien le preguntó. A Dios. ¿Qué hizo Dios? Cuando algo sucede en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, ¿a quién vas a preguntarle? ¿A tu amigo o a Dios? A Dios.
Porque Dios te va a dar la mejor. Por eso te digo, nosotros tenemos que llegar al nivel de discernir. Me pasó una situación, yo no tengo que hablarle a un amigo, al menos que mi amigo era un hombre de fe, sea un hombre de fe, un hombre que se comunica con Dios. Entonces yo le voy a hablar a él o a ella. Pero yo puedo ir con Dios, como Moisés fue con Dios. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Corte unas ramas, ponlas en el agua, y el agua que se hicieron, dulces. Pero ¿con quién fue? Independientemente de todas las murmuraciones que Moisés escuchó de 3 millones de gentes, él fue con Dios. Dios, ¿qué hago? Dios le dio las instrucciones. En medio de tu situación, en medio de esa situación que tú estés pasando tan amarga, ve con Dios. Ve con Dios. Al menos que verdaderamente conozcas un hombre o una mujer de fe, si los hay, y te pueden dar un buen consejo, una buena oración. Pero si ya tu fe está elevada, ve directamente con Dios. No, Dios no te va a dar algo contrario a su palabra. Te va a decir a lo mejor algo anormal. Corta esa vara, métela al agua, y toda el agua que se hizo, dulce. El agua amarga se convirtió dulce. Eso fue por la fe de quién, de los que murmuraron, o por la fe de Moisés. Por la fe de Moisés. Pero nota la misericordia de Dios, nota el amor de Dios, nota la fidelidad de Dios. 3 millones de personas estaban murmurando contra Moisés y contra Dios. Pero Dios en su amor, en su compasión. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos y aunque hacen cosas malas, a veces los premiamos? Porque somos fieles padres. Esta gente murmuró contra Dios y murmuró contra Moisés, pero vemos la fidelidad, vemos el amor, vemos la compasión de Dios, que no le importó que fueran rebeldes. Yo prometí bendecirlos, voy a endulzar las aguas. Ese es el Dios que tú le sirves. No es un Dios de venganza, no es un Dios de fracaso. Estoy probando un tema, Dios me está dando algo para el domingo. Oímos de pruebas y de luchas. Lo único que Dios prueba es tu fe, y eso vamos a ver. Amén. Lo único que Dios prueba es tu fe. Aquí estaba probando la fe de ellos. Pero todos no tenían fe. Dios respaldó la fe de Moisés. ¿A dónde fue Moisés? A preguntarle a él. A preguntarle a él. Si fueran esos tiempos, le hubieran dicho: esa gente está murmurando contra ti, Moisés, disciplina a todos, siéntense todos disciplinados. No amor, no compasión, no misericordia, no gracia. Pero Dios, tú le sirves a un Dios de gracia, de amor, de misericordia. Cuando Moisés fue con Dios, se presentó en la puerta de lo sobrenatural. Fe cambió lo amargo a dulce. Cada uno de nosotros tenemos la gracia. Esa gracia es el poder de Dios. Tú tienes que saber siempre que la fe va a manifestar lo sobrenatural de Dios en cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia que confrontas día a día, la fe la va a remover. La fe la va a remover en cualquier circunstancia. Amén. Vayamos a Éxodo 16. Verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, otra vez, ¿qué hicieron? Volvieron a murmurar. Ya habían visto un milagro, el agua se hizo dulce, pero aquí estamos viendo que la congregación de los hijos de Israel otra vez murmuraron con Moisés y con Aarón en el desierto. Volvieron a murmurar. El verso 3. Mira, ahí vemos otra vez la compasión y el amor de Dios. Y les decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Estaban clamando: Dios, ¿por qué no nos mataste? Sí, le servimos a un Dios de misericordia, de compasión y de amor. ¿Cómo te va a matar? Si tú dices: Señor, prefiero morir, Dios no te va a matar. El diablo, el enemigo,
va a agarrar esas palabras y te va a matar y te vas a creer que fue Dios. Mejor hubiéramos muerto. Amén. Mejor hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado este desierto, ¿no sabéis? Para matarnos de hambre a toda esta multitud. Otra vez, verso 5, Jehová le habló a Moisés y le dijo: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. ¿Sí? Ahí tú debes que saber cuando Dios te habla. He aquí, yo te haré llover pan del cielo. ¿Qué fue eso? El maná. ¿Acaso no se cumplió y cayó el maná? Sí. Ahí tú tienes que tener atención, porque a veces te dicen: Dios me dice que mañana, ya pasó mañana, pasado y no ha sucedido nada. Tú tienes que saber si fue Dios o no. Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Amén. La congregación murmuró contra el hombre de Dios. Dios, en el verso 4, hizo otro milagro, mostrando su fidelidad. A veces, hermanos, nosotros cansamos la fidelidad de Dios. Él es fiel. Él mostró su fidelidad. Pero nosotros a veces agotamos la fidelidad de Dios. ¿Sabes qué sucede cuando nosotros agotamos la fidelidad de Dios? El diablo toma ventaja y te hace creer que fue Dios. Poco a poco tenemos que ir aprendiendo y discerniendo cuando es Dios y cuando es el diablo. Amén. Dios te bendice. Te bendijo tanto que ya tu compromiso con Dios se va menguando, se va menguando, se va menguando. Al principio venías lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, querías todos los días iglesia, ahí estabas. Ya Dios te bendijo, tu compromiso se va terminando. Y el diablo va diciendo: poco a poco lo voy teniendo donde yo quiero. Amén. Y cuando te empieza a atacar: hermano, ¿qué pasó? Estoy en una prueba, no prueba. Olvidaste tu compromiso con Dios. Te alejaste del compromiso de Dios. Te gustó más lo que ofrece el mundo. Y te vas alejando del compromiso de Dios. Cuando nosotros nos olvidamos del compromiso de Dios, somos un blanco fácil para Satanás, y te hace creer que Dios es el responsable de lo que estás pasando. Los que murmuran, de acuerdo a Éxodo 16:2, no tienen una fe genuina. La murmuración es pecado. Dios no puede vivir en un corazón con pecado. La fe del individuo que murmura no es una fe real. Aleluya. La fe del individuo que murmura no es una fe real. Por eso tienes que tener cuidado. Pablo dice que no pongan las manos con ligereza en tu vida. Tienes que tener cuidado quién ora por ti, quién pone manos por ti. La fe de Dios es, ya lo vimos en Éxodo 15, en Éxodo 16, la fe de Dios es compasión, es fidelidad, y esa misma actitud debemos de tener cada uno de nosotros. En Marcos 11:22, Jesús nos dice: tengan una fe como la de Dios. Tener fe en Dios, en otras palabras, tengan una fe como la de Dios. Nosotros somos fieles y agradecidos sin importar cómo la fe sea probada. Tenemos que ser fieles en la fe, porque la fe falsa, Satanás toma ventaja y te hace creer que es Dios el que te da cosas y que te apartan de Él. La fe falsa te da cosas que te apartan de la fidelidad de Dios. ¿Entendieron eso? La fe falsa te da cosas que tú crees que fue Dios. No, fue una fe falsa, una fe humana. Aleluya. Amén. Tenemos que aprender a vivir por fe, saber que nuestra fe va a ser probada.
siempre debemos mantener la fe activa. Por eso gracia nos fue dada a cada uno de nosotros. Dios respeta la fe. Él no hace acepción de personas. Amén. Dios respeta la fe. Lo único que Dios respeta es la fe. En el Antiguo Testamento vemos situaciones como lo vamos a ver en primer libro de Reyes. En el primer libro de Reyes 17 vemos una situación en el verso 8. Dice, vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate, vente a Sarepta de Sidón, Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él, Elías, se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Cuántos han leído de esa viuda de Sarepta? ¿Era creyente o era incrédula? ¿Era pagana o era del pueblo de Dios? ¿Ah? Era una pagana. Era una idólatra. Estaba en Sidón y en Sarepta. Allá adoraban ídolos, allá adoraban a Baal. Ella adoraba a Baal. Quedó viuda, mataron a su marido y huyó. Porque ella, en medio de ese pueblo estaba Elías, y había muchos hebreos, y ella miraba y escuchaba del Dios de ellos, y empezó a inquietarse y como que quería, le atraía el Dios de Abraham, pero al mismo tiempo adoraba a Baal. Y como la querían matar, huyó. Y como Dios sabía lo que había en el corazón de esa mujer, con ella envió a Elías, a una mujer pagana. Dios vio en el corazón que esta mujer quería servirle a él y mandó a Elías. Dios ve en el corazón tuyo si verdaderamente le quieres servir y te va a mandar una bendición a tu vida. Esa mujer de Sarepta, esa mujer, en el verso 12 notemos lo que dice el verso 12. Ella respondió. ¿Cómo respondió ella? En el verso 12, vive Jehová tu Dios. No era el Dios de ella. ¿De quién era? De Elías. En el verso 12 del primer libro de Reyes, el verso 12 dice, ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina de trigo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora estoy recogiendo estos leños para entrar, preparar para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero nota, la mujer le dijo, vive Jehová tu Dios. No era el Dios de ella. Pero Dios la estaba usando por la fe que ella empezaba a tener. No importa la cantidad de fe que tú tengas. Si tú crees y confías plenamente en Dios, Dios todo lo que necesita es esa pequeña fe. La mujer era de Sarepta, donde adoraban a Baal. Ella era de esa nación. Tenía un leve conocimiento del Dios de Israel y del profeta Elías. Dios había visto algo en esa mujer para haber enviado Elías con ella. Aunque vivía rodeada de idólatras, tuvo fe en Dios. Le dijo Elías, vive Jehová tu Dios. Al enviar a Elías a la casa de la viuda, Dios demostró y se fija en personas de buen corazón que aún no le sirven. Esa mujer no le servía todavía, pero miraba el corazón de ella. ¿Cuántas personas en el mundo, cuando vamos los sábados, nos damos cuenta? Es más, nos pasamos, ¿cuánto pasamos en la lavandería, Saúl? ¿Una hora, hora y media? Y nos dimos cuenta de que hay personas de buen corazón que todavía no le sirven a Dios.
Dios necesita obreros para ir por esas personas. Que esas personas vean al Dios que tú le sirves y que quieran servirle a ese Dios. Porque hay muchas personas que Dios sabe que tienen un buen corazón, así como esta viuda de Sarepta. Amén. En Hechos 10:35 dice, sino que en toda nación se agrada a Dios del que le teme y hace justicia. La fe de esta mujer fue probada. ¿Y qué sucedió con esta mujer? Su fe fue probada, fue probada. Satanás le mató a su hijo. Lean, según 1 de Reyes 17, lean el capítulo. El hijo de esa mujer fue muerto por haber ayudado a un hombre de Dios. El diablo se enojó y le mató. Recuerda, esta mujer todavía no era una mujer en pacto con Dios. Y le mató a su hijo, el Satanás. El profeta Elías vino, oró por el niño 3 veces, se acostó, oró por él y el niño resucitó. ¿Sí? Ese es al Dios que nosotros le servimos. Amén. Eso lo puedes ver en 1 libro de Reyes 17, 18, 22. Dios revivió al hijo de la viuda. La fe siempre va a ser probada. La fe vence la prueba. Tú vas a pasar por muchas pruebas en fe, pero tu fe siempre va a vencer. Tu fe siempre va a vencer. Amén. También vemos en segundo libro de los Reyes, vamos a ir al segundo libro de los Reyes, capítulo 5, verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Nota, salió el ejército de Naamán, llegó a la tierra de Israel, escogió una muchacha joven israelita, se la llevó de sierva a la casa de Naamán. Cuando Naamán estaba ya muy leproso, esta muchacha hebrea que conocía al Dios de Israel, le dijo, aquí hay un hombre, un profeta de Dios, un profeta de los verdaderos. Ve y que ore por ti y te vas a sanar. ¿Qué no habrá aquí mejores? Tenemos a Baal, tenemos otros dioses aquí. ¿Por qué voy a ir yo con el Dios de los hebreos? Naamán, el orgulloso sirio, fue con Eliseo. Eliseo le dio instrucciones. Como Naamán era orgulloso, no siguió las instrucciones de Eliseo. ¿Qué sucedió? No se sanó. Pero el siervo de Eliseo lo alcanzó. Uno de sus siervos le dijo, hey, ¿qué te cuesta regresarte y zambullirte 7 veces como te dijo este hombre de Dios? Lo hizo reaccionar, regresó. Este hombre, Naamán, se sumergió de acuerdo a la palabra de Dios 7 veces. Y cuando salió, su piel, dice la escritura, era como la piel de un niño. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, por eso tenemos que saber nosotros cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Porque si tú te mueves en cada palabra que te dan y no sucede, no fue Dios. Pero cuando tú te mueves en una palabra y sucede, entonces fue Dios y vas a aprender a escuchar siempre de Dios. Y más ahora que tienes al Espíritu. Anteriormente no tenían al Espíritu Santo y tenían que ir con un hombre de Dios, con Eliseo en este caso. Pero ahora tú tienes el Espíritu Santo para que no te engañe nada ni nadie. Nadie te debe de engañar. Amén. Dios revivió a ese hijo. Amén. ¿Qué vemos en Segunda de Reyes 5:14? Este Naamán obedeció. ¿Qué te quiero decir con esto? Estamos viendo la palabra de Dios. En fe siempre tenemos que obedecer. En fe siempre tenemos que obedecer. Si tú no creíste, como este Naamán no creyó, se fue, pero viene su siervo y le dice, mira, haz que te cuesta ser como él. A lo mejor tu esposa, tu hermano, tu hijo, un hermano de la iglesia te hace reaccionar. ¿Sabes qué? Dios te habló.
Haz como Dios te hizo. Haz como Dios te dijo. Regrésate y haz. Zambúllete 7 veces. Obedece. Entonces vas a ver la gloria de Dios. Entonces vas a ver la gloria de Dios. En fe siempre tenemos que obedecer. Fe nos permite tener acceso a la 4ª dimensión. En otras palabras, cuando tú estás en fe, te pone en la puerta de lo sobrenatural. Nosotros no nos atrevemos a entrar o caminar en la 4ª dimensión, no podemos traer lo que la palabra de Dios tiene. Lo que la palabra de Dios tiene está en una dimensión 4ª, en la 4ª dimensión. Ahí nadie te la puede tocar porque te pertenece a ti. Cuando leemos la Biblia, debemos de hacerlo con una mente de 4ª dimensión. Cuando Jesús realizó un milagro, ¿se acuerdan? Cuando Jesús, por ejemplo, aquellos 2 ciegos que, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús siguió caminando. Cuando tocaron la puerta, también el mismo Bartimeo, cuando tocaron la puerta, salió Jesús. ¿Y qué quieren que les haga? Era ciego. ¿Tú qué crees que querían los ciegos? Ver. ¿Qué quieren que les haga? Que recibamos la vista. Jesús les dijo, la fe de ustedes, recíbanla. Jesús nunca dice por mi fe vas a ser sanada, siempre dice por tu fe. Por tu fe, ¿sí? Es tu fe la que te va a sanar. Es tu fe la que te va a prosperar. Es tu fe la que te va a traer el trabajo que tú quieres. Es tu fe que te va a traer la casa que tú quieres. Es tu fe. Es tu fe. Es tu fe. Jesús siempre dijo, es tu fe. Es tu fe. Nuestra fe es lo que atrae el milagro. Obediencia es otro nombre para la fe. Solamente la persona que no confía en Dios no puede obedecer. La persona que no confía en Dios no puede obedecer. La persona que no confía en Dios no puede obedecer. Obedecer a Dios cuesta. Amén. Y lo único que cuesta es fe. Yo tengo que tener fe para obedecer a Dios. Tú no sabes en qué posición estás. Quédate en esa posición y obedece a Dios. Espera en Él. Obedécelo. ¿Cuándo se va a tardar tu milagro? Es a través de tu fe. No es a través de la fe de Dios. Es a través de la fe. Solamente la persona que no confía en Dios no puede obedecer. La desobediencia nos lleva a la rebeldía. La desobediencia nos lleva a la rebeldía. Y podemos ver en Números 13. Hablábamos el domingo. Números 13, 12 espías. 10 de ellos desobedecieron, actuaron en rebeldía. 2 de ellos obedecieron, actuaron en obediencia. ¿Quién tuvo la bendición? ¿Los 10 o los 2? ¿Los 2? ¿Qué pasó con los 10 y sus familias? ¿Ves el riesgo que tú tienes, tenemos nosotros de desobedecer a Dios? Si yo desobedezco a Dios, no solamente me comprometo yo, comprometo a mi familia. La familia de los 10 se murieron en el desierto. La familia de Caleb y Josué entraron a la tierra prometida y poseyeron las promesas de Dios. Esa es la dificultad de nosotros los creyentes. Desobedecemos porque sabemos que Dios es fiel. Desobedecemos porque Dios es misericordioso. Desobedecemos porque Dios es piadoso. Pero en el acto de desobedecer tenemos un enemigo que vino a robar, a matar y destruir. Cuando tú desobedeces, Él entra ahí. Entra. ¿Y sabes qué sucede? Reprobamos la prueba. Reprobamos la prueba de la fe. Amén. Ok. Dios los hizo vivir en el desierto 40 años. Por desobediencia y por falta de fe. Porque la desobediencia y la falta de fe es lo que más desagrada a Dios. Yo puedo decir, yo soy obediente, pero no tengo fe. Es igual que desobedecer. Si yo tengo fe, tengo que ser obediente. Pero si no tengo fe, no puedo obedecer. Y si no puedo obedecer, voy a actuar en rebeldía.
porque la desobediencia es igual que la rebeldía. Amén. Ok, nosotros vivimos por fe. Nosotros ya vimos cómo la viuda de Sarepta y Naamán no eran del pueblo de Dios, pero algo o alguien les habló o vieron el poder del Dios de Israel. Si las personas de afuera no pueden ver el poder del Dios de Israel, nunca van a venir a ver el poder de Dios de Israel. Amén. Esa mujer, la viuda de Sarepta y Naamán, vieron, experimentaron en sus propios cuerpos, su vida, el poder del Dios de Israel. Y ellos, por fe, recibieron y por obediencia. Dos conceptos bien importantes en nuestras vidas. Fe, obediencia, siempre deben de estar en nuestros corazones. Obediencia, esto es lo que es obediencia. Obediencia es el acto de dejar que Dios tome la iniciativa. Obediencia es el acto de dejar que Dios tome la iniciativa. Amén. Dios me dice, haz esto. Ay, Dios, no tengo tiempo. No estoy en obediencia. Toda la semana puedo estar en desobediencia y el domingo llego a alabar a Dios. ¿Tú crees que Dios va a hacer algo el domingo porque toda la semana estuviste en desobediencia? Va a tener compasión, pero no te va a dar la misma magnitud de milagro que tú vas a recibir cuando lo obedeces toda la semana. Amén. La obediencia es el acto de dejar a Dios que tome la iniciativa. Este tipo de obediencia solo surge cuando uno cree, confía y obedece. Y es cuando la fe se activa. Para que la fe sea genuina, tenemos que dejar toda duda y toda inseguridad. Para que la fe sea genuina, tenemos que dejar toda inseguridad. Analicemos nuestras vidas. Hoy tenemos las redes sociales. ¿Cuántos amigos cristianos tienes en las redes sociales? Empieza a observar lo que ellos postean. Y hay más cosas del mundo que cosas de fe. Amén, ¿verdad que sí? Entonces publican más lo que el mundo tiene y no publican lo que Dios hace. Esa es una muestra de la desobediencia de muchos de nosotros. Amén. Las conversaciones que tenemos, siempre, muchas de las conversaciones que yo escucho alrededor, siempre van enfocadas con de acuerdo al sistema del mundo. En todos lados, con cristianos o no cristianos. Sí. Aleluya. Juan 1:14. Jesús vino en la carne, el verbo se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Y en el verso dice de Juan 1:12, los que lo recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. El verso 14 dice que Jesús vino de gracia y de verdad. Verso 17, gracia y verdad vienen por Jesucristo. Entonces la gracia y la verdad están en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que estamos en Cristo, tenemos que estar conectados en Él en todo. En cualquier conversación que yo tenga o tengamos, Él tiene que ser en medio de nosotros. Cualquier situación que venga, la gracia y la verdad y la fe nos tienen que mantener en la cuarta dimensión. Gracia, verdad, fe. Yo puedo decir que estoy lleno de fe y tengo mucha fe. Pero la mayoría de mis pensamientos están en ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a pagar mis recibos? Me dolió aquí, me dolió allá. No encuentro trabajo. Está bien difícil. Yo soy de fe, pero la mayoría de mis pensamientos están así, negativos. Escucha, Dios escucha los pensamientos también. Si yo estoy en fe, no importa las circunstancias, yo tengo que comenzar comenzar a hablar lo que yo veo en lo espiritual.
porque lo que yo veo en lo espiritual lo voy a empezar y voy a empezar a crear una imagen y Dios mismo va a ir creando lo que yo estoy pensando, lo va a ir trayendo a mi vida. Si yo pienso negativo, la negatividad me va a rodear siempre, todos los días de mi vida. No importa que sea fiel a la iglesia, no importa que dé diezmos y ofrendas, pero si negatividad me rodea siempre, la negatividad va a ser el centro de mi vida. Por eso tenemos que sacar toda negatividad. Claro que vienen pensamientos. Tenemos que llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia en Cristo y saber que yo estoy en Cristo y que soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué sucede? Lo demás todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Amén. Dios no obra en una fe que no es completa. Amén. Nosotros, la palabra de fe tiene que estar en nuestras mentes antes de hablarla. Si hay tantas palabras negativas que hablamos, ¿dónde están? En tu mente. ¿Por qué no cambiamos y llenamos nuestra mente con palabras de fe y las pensamos a hablar? Las comenzamos a hablar. Cuando venga un pensamiento negativo, no lo hables. Cuando ves algo que te causa miedo, no lo hables. Déjalo ahí. Simplemente cuando venga la fe real de Dios, habla la fe real de Dios. Amén. La fe completa es la que va con obediencia. La fe completa es la que va con obediencia. Amén. La desobediencia da una fe muerta. Personas pueden creer y no obedecer porque se aferran a una fe muerta. Santiago dice que la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta, ¿sí? Muerta. No puede haber obras si constantemente yo tengo pensamientos negativos. Yo no puedo. Los otros días, cuando estábamos de viaje, caminamos mucho y mi esposa estaba tratando con un asunto en su cadera. Tenía tiempito con un asunto en su cadera. Y cuando andábamos caminando allá, ella me preguntaba siempre, yo le decía, usa tu fe, usa tu fe, usa tu fe. Ella seguía yendo con el quiropráctico, me dije, deja de ir con el quiropráctico, te vas a hacer esclava de él. Ya tiene unos meses que no va. Estábamos caminando y mi suegro le dice, ¿por qué caminas así? ¿Necesitas un bastón? Mi esposa dice, no, yo nunca voy a usar un bastón. Estos días, su caminar ha sido muy diferente. Ayer que vimos a mi suegro, le dijo, hey, ¿caminas? Dice, ya, estoy trabajando en algo. ¿En qué está trabajando? En fe. En fe. Amén. En fe. Tenemos que realizar la fe. Muchos se aferran a una fe muerta. Nosotros tenemos que revisarnos a nosotros mismos si la fe que yo tengo es genuina o es una fe muerta. La fe genuina viene por el oír, el oír, el oír. ¿Cómo viene la fe genuina? Por el oír de la palabra de Dios. La fe muerta viene por lo que leímos en Éxodo 15 y en Éxodo 16. Por oír murmuraciones, por oír chismes, por oír contiendas, por oír fracasos, por ver miedos. Ahí viene una fe muerta. Estás en la iglesia, pero nunca sucede nada porque tu fe está muerta. ¿Cómo viene la fe viva? Por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y saber quién te dio esa bendición. Amén. Saber quién te dio esa bendición. En Romanos 5, 1 y 2. En Romanos 5, 1 y 2 nos da una definición de la fe y de la gracia. Y es bien importante que nosotros tengamos ese entendimiento. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hoy nos vamos a ir renovados con una fe como nunca antes la habías manifestado en tu vida. Justificados pues por la fe. Verso 1, Romanos 5. Justificados, ¿cómo fuiste justificados? Por la fe. No por fe muerta, por una fe real, por una fe viva. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La fe viva, la fe real te da paz, ¿sí?
La fe muerta te da mortificación, preocupación, angustia, miedo, temor, depresión, estrés y todas esas cosas. El estrés y la preocupación y la depresión, hermanos, es el enemigo más silencioso contra tu vida. Entra silenciosamente. Sí, pero dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién tiene la paz? Por Él. ¿Cómo viene la fe? De acuerdo a Romanos 10:17, por el oír de la palabra de Dios. El verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo tienes entrada a la fe? ¿Cómo es tu entrada a la fe? Por la gracia. A través de la gracia de Dios. Nosotros recibimos gracia y ya tienes entrada a la fe. La fe que agrade a Dios es una fe real, es una fe de obediencia, es una fe donde tú escuchas de Dios y solamente hace lo que Dios te dice. Hace lo que Dios te dice. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé? Verso 2. Ok. Es por fe que entramos a la gracia. La fe de Dios es genuina. Para que nosotros vayamos obteniendo de Él, tenemos que acercarnos a Él para agradarlo primeramente. Mi fe tiene que ser genuina. La verdadera fe es probada. Si vencemos la prueba de la fe, es que mi fe es genuina. Si vencemos la prueba de la fe, es que tu fe es genuina. Si vencemos la prueba de la fe, es que tu fe es genuina. Si no, tenemos que trabajar en la fe. Tenemos que trabajar en la fe. Amén. Si vencemos la prueba de la fe, quiere decir que la fe que tenemos es genuina. La verdadera fe es probada. Fe es la puerta a un mundo espiritual. ¿Cuántas veces hemos orado, pedido y no sucede? Porque lo hacemos con una fe muerta. Pero cuando tú lo haces en fe viva, recibes. No hay nadie que te detenga. Jesús iba dormido, vinieron la tormenta. Hey, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué acaso no tienen fe? Mar, cállate. ¿Qué sucedió? Se cayó el mar. Tú tienes esa fe. Empieza a practicar. Empieza a desconectarte de lo que el mundo tiene y conectarte a la fe genuina de Dios. Amén. Fe es la puerta al mundo espiritual. ¿Cuántas veces hemos oído, pedido y no sucede? ¿Y sabe qué sucede? Es interesante cuando yo escribía esto, porque cuando yo conozco, ¿verdad? Hay muchos cristianos, ustedes no. A veces oran y oran y oran y no sucede. ¿Sabes qué hace? Como que se vengan de Dios. Ya no voy a la iglesia, al cabo Dios no me escucha. Mejor trabajo porque en el trabajo gano más que ir a la iglesia. ¿Sí? Porque sí oraron mucho, pero lo hicieron sin fe. Y sin fe no puedes agradar a Dios. No te desquites tu Dios, tu falta de fe o tu fe muerta. Porque muchos ya no voy a la iglesia. Fui, entre más iba a la iglesia me iba mal. Ahora ya tengo un buen trabajo. Sí, y les empieza a ir su vida en declive. ¿Por qué? Porque dejaron su compromiso con Dios. Dejaron su fidelidad a Dios. Dejaron su fe genuina que habían recibido cuando nacemos de nuevo. De acuerdo a Romanos 12:3, recibimos una medida de fe. Tú no recibiste una fe falsa. Tú no recibiste una fe clonada. Recibiste una fe genuina. Y esa fe genuina es la que tenemos que alimentar. Amén. Nos desquitamos de Dios. Ya no leo la Biblia. Ya no voy a orar. Ya no voy a la iglesia. Al cabo, me iba mejor cuando no iba a la iglesia. La poca fe que tenía, ahora Satanás logra matarla. Dios nos dio un trabajo, tu compromiso y la fidelidad a Dios ya cambió. Ya cambió. Es por eso que debemos de desarrollar
Una fe real que nos mantenga comprometidos con Dios, fieles a Dios, confiando en Dios. Este es el tipo de fe que nos mantiene en la puerta de lo sobrenatural. La fe genuina. La fe genuina. La fe genuina solamente lo podemos obtener de la palabra de Dios. Alimenta tu espíritu. Amén. Las buenas conversaciones, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que oír buenas conversaciones. La mejor conversación está aquí. Está aquí. Amén. Hasta aquí para que mediten en esto.